Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchísimas cosas de las que hablaros en el día de hoy previo al Gran Premio de Bélgica. Recordad que mañana dará comienzo la primera sesión de los entrenamientos libres. Hoy es día de medios. El siguiente vídeo os vamos a traer lo más importante que se haya hablado los pilotos en la rueda de prensa oficial de la FIA, pero hay muchas cosas que contaros previas a que eso tenga lugar. Tenemos que contaros algunas noticias, así que todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo. Y vamos a dar comienzo por la previsión meteorológica que hay para este fin de semana, ya que cada vez que nos vamos... normalmente esto lo solíamos ir contando a principios de semana, pero no tiene sentido porque la previsión va cambiando. Ahora sí, un día antes de que dé comienzo el Gran Premio, hay una alta probabilidad de que llueva tanto el viernes como el sábado. El domingo no debería de llover. La previsión oficial que tiene la Fórmula 1 para este fin de semana es el siguiente, y el viernes habría un 60% de probabilidad de lluvia, siendo más probable que llueva en los libres 1 que en los libres 2. Veremos si llegamos a ver mañana alguna de las sesiones de los entrenamientos libres pasadas bajo agua. Ahora bien, sería diferente en otras ocasiones porque sabemos que cuando solo llueve el viernes, por ejemplo, lo malo que tiene es que no salen a prácticamente los equipos a rodar. No fue, por ejemplo, el caso en Silverstone, donde llovió en los entrenamientos libres y sí salieron porque había posibilidades de que lloviera tanto el sábado como el domingo. Entonces querían recoger información y tendrán que hacerlo durante este viernes porque el sábado hay hasta un 80% de probabilidad de lluvia, siendo sobre todo cuando más posibilidades hay de que llueva en clasificación. Es más, bueno, en libres 3 debería también de llover, aunque es una posibilidad más baja. Es más, debería de empezar en seco y acabar lloviendo según la previsión actualmente, pero es que hay una posibilidad de lluvia muy alta, además, en el hecho de que va a caer mucha agua, que sabemos que Spa-Francorchamps es uno de los circuitos donde tradicionalmente si llueve, llueve muy fuerte. Aquí, por ejemplo, el año pasado ya llovió e incluso estuvimos en el punto intermedio entre intermedios y lluvia extrema. En 2021 no hace falta que diga lo que ocurrió, ¿no? Pero es que llovió todo ese fin de semana. Entonces, bueno, que esto es lo que tendríamos para este fin de semana, con alta posibilidad de que veamos incluso los extremos, los de lluvia extrema en la clasificación. Eso sí, para la carrera, tranquilidad, y me parece bien, no quiero que llueva aquí en la carrera para no jugárnosla. El domingo debería de haber hay un 20% de probabilidad de lluvia, no debería de llover, salvo que cambie muchísimo las cosas. Así que bueno, esta es la previsión meteorológica que tenemos, y también os queremos informar que la FIA ha cortado la distancia del DRS en Spa-Francorchamps, que bueno, si llueve, pues cuando llueva no lo vamos a poder ver, pero sí que para la carrera sobre todo, que sí que va a ser pasada por seco según parece, va a ser esto importante. En Spa-Francorchamps tiene un punto muy negativo y es que los adelantamientos se concluyen muy rápido, sobre todo porque la recta de Kemmel es muy larga y el DRS es muy potente y el DRS hay muchísimo tramo, entonces es que los adelantamientos se completaban a mitad de recta. La recta principal, la recta de línea de meta, se mantiene sin cambios. Ahí al final apenas hay adelantamientos y no se puede ampliar ni siquiera la distancia, no iba a haber ningún cambio, pero sí que la recta de Kemmel se ha recortado la distancia. En la salida del Radillon se ha puesto 75 metros más adelantados en la zona de detección de activación de DRS, es decir, que la recta de la parte del DRS va a tener 75 metros menos, con el objetivo de que los adelantamientos sean más complicados. Dicho esto, que eran dos noticias que os teníamos que comentar muy breve, vamos a arrancar hablándoos acerca de flexibilidad de los alerones delanteros. Sabemos que están de moda y sabemos que a partir de este Gran Premio, ahora sí, la FIA los va a revisar. Aunque ha salido información al respecto sobre esto y ahora os la vamos a contar, pero primero, recordatorio que lo van a revisar a determinados equipos. De verdad, esto es un sinsentido lo que dijeron. Esto salió a la luz la semana pasada, que en este Gran Premio de Bélgica sí que se revisaría. Ahora os digo la información que tenemos como tal, pero ¿qué equipos le van a revisar? Todavía a estas horas no sabemos con exactitud todos los equipos a los que se lo van a revisar, porque no están obligados a sacar los alerones delanteros, así que al no estar obligados hay equipos que no se han visto si tienen estas marcas que sí que tiene Aston Martin. Salta la sorpresa, ¿no? Que Aston Martin vaya a ser uno de los equipos a los que se le va a revisar si flecta o no flecta ese alerón delantero. Justo la norma cambia cuando Aston Martin lo introdujeron en Silverstone en la siguiente carrera, ya se sabía que en Bélgica se iba a mirar, pues obviamente creo que a nadie le sorprende esto. Esos son los puntos que podemos ver en el endplate lateral, que es donde se va a mirar la flexibilidad, porque estos alerones delanteros también están flectando en esa endplate, entonces
cree la FIA que va a ser el punto donde más fácilmente va a poder ser visible y a ver si flecta o no flecta más de lo permitido. Eso es lo que se lo va a recoger a Aston Martin. Como digo, no se ha visto todos los equipos que se le vaya a revisar o no que se le vaya a revisar. No tenemos como tal la información porque no se ha dicho a qué equipos, pero sí que sabemos 2 equipos más a los que se les va a revisar. Uno de ellos es el propio equipo Ferrari. Fijaros que también aparecen con esos puntos que es cómo lo van a mirar. Bueno, pues con las cámaras que van a instalar en Libres 1 y Libres 2, el objetivo es ver si se mueven estos puntos más de lo que estaría permitido, es decir, llegan a un punto extremo mayor al que se permitiría o no. Además de Ferrari, también se va a revisar a Sauber, que también se han presentado con esos puntos. Curiosamente Sauber, ¿no? Que no esperábamos, bueno, no se había dicho que tuviera un alerón delantero flexible, pues fijaros que por lo menos la FIA quiere revisar el de Sauber, también quizá no lo tienen y les viene bien para hacer la comparativa de lo que flecta y lo que no flecta, porque todos flectan, porque todos tienen flexibilidad. Al final un componente de Fórmula 1, todo hasta, no sé, hasta el halo, pues flecta en algún momento también incluso, pero quieren ver lo legal y cuánto llegarían a ser lo ilegal. Luego, por ejemplo, tenemos también el alerón delantero del Alpine, que ya tienen el diseño especial este de Deadpool que os enseñamos en el día de ayer, y le estaríamos viendo como que no tienen esos puntos, así que en el caso de Alpine no se lo van a revisar. Ahora bien, la verdad que es que lo que digo, no sorprende a nadie, ¿no? Que a Aston Martin le vayan a revisar ese alerón delantero flexible. Justo sale la norma cuando se le va a poner a Aston Martin, cuando lo tiene Aston Martin, quería decir. El año pasado Aston Martin fue el único equipo que tenía un alerón delantero flexible y se lo prohibieron, no les dieron posibilidad, ni siquiera fue que empezasen a revisar. Lo primero que hicieron fue quitárselo, luego ya se endureció un poco las normas, pero primero actuaron con ellos y luego ya cambiaron la norma. En el caso actual, ahora no han cambiado la norma hasta que no ha llegado el equipo Aston Martin, así que bueno, pues otra persecución más, por así decirlo. La información que os queríamos comentar, que os estoy diciendo que tenemos acerca de estos alerones delanteros flexibles, es que no es que los vayan a quitar, parece ser ahora mismo. La información que tenemos ahora mismo es para recordar que solo se van a mirar en Libres 1 y Libres 2, se les va a instalar a los equipos a los que se los vaya a revisar unas cámaras especiales para tener un ángulo más claro de esa flexibilidad que puedan llegar a tener y estar ahí observando esa flexibilidad que tengan. En Libres 3 ya no lo van a llevar, así que clasificación y carrera lo van a hacer sin esas cámaras, es decir, no añade peso, no es algo negativo para los equipos, simplemente se va a revisar en los entrenamientos libres y la FIA se va a asegurar de que no cambien el alerón, que no sea una especificación diferente, que no lleven el viernes un alerón que a lo mejor no sea flexible para que no les pillen y luego sí que lo lleven, se van a asegurar de que va a ser exactamente el mismo. Sin embargo, esto primero no va a ser la única vez que se haga, ni a los únicos equipos. En teoría parece ser que todos van a pasar por este proceso, por este procedimiento, a todos se lo quieren mirar, porque la FIA solo está recopilando información, según se ha dicho. Es decir, no van a cambiar, no van a intervenir, no van a cambiar su decisión. Dijeron que no los iban a cambiar, que no los iban a prohibir y se van a mantener con ello pese a que estén mirando la flexibilidad de los alerones, que me parece una decisión muy correcta. Más allá de el hecho de yo el año pasado, por ejemplo, decía que no veía mal que se tenga este alerón delantero flexible si se está llegando a hay un vacío legal del hecho de yo estoy cumpliendo la prueba que tengo que pasar por la FIA, que ya os hemos dicho varias veces, que la prueba que hace la FIA para medir la flexibilidad, si un alerón es permitido o no, es en parado, y en parado no tiene que flectar nada, la presión que ejerza la FIA no tiene que flectar nada, y todos los alerones lo han pasado, pero si luego tiene más flexibilidad de la que en teoría está permitida en pista, yo desde luego que no lo veo mal porque está viendo un vacío legal y esto creo yo que no debería de revisarse, no debería de prohibirse, es un vacío legal y además en una Fórmula 1 que es innovación, lo que se debería hacer es permitir este tipo de cosas, al igual que en el pasado se permitió, por ejemplo, el doble difusor, cosas por el estilo, básicamente. Yo esto es lo que comentaba en el año pasado y mantengo esta opinión, que creo que si un equipo encuentra un fallo, que encuentra algo para sacar más rendimiento, se debería de permitir. Lo mismo digo con esto, pero es que más allá de que esta sea mi opinión, no podía ser que la FIA diga primero los vamos a permitir y luego a las 3 semanas que no. ¿Qué es lo que os digo? Que ya incluso, a ver, había gente diciendo a los que más va a perjudicar es a los que ya llevan tiempo con ellos. Puede ser, obviamente, a los que más perjudicaría es a los McLaren, a los Mercedes, a los etcétera, etcétera, porque ya lo han tenido. Pero es que estos equipos se han beneficiado de algo que el resto no ha podido hacer. No porque no les haya dado tiempo a traerlo al igual de rápido que los demás, sino porque es que además cuando lo han ido a traer, se lo han quitado. Además, ha añadido aquí que
Bueno, en el caso de Mercedes, en el caso de McLaren, pues desde luego que les fastidia porque estaban sus actualizaciones basadas en este alerón delantero, pero es que imagínate pues fijaros, Sauber, ¿no? Que les va a mirar. Imagínate que Sauber hasta el momento todavía no lo ha introducido, pero sí habían empezado a trabajar en ello porque se había permitido, pues ese desarrollo se va a la mierda, básicamente. Entonces no tenía sentido que la FIA cambiara este pensamiento de un día para otro, básicamente, así que me parece muy buena decisión que no se vaya a revisar. Entonces, ¿por qué están midiendo esa flexibilidad? Simplemente están buscando cosechar más información de cara a 2025, porque parece que otra vez más se van a endurecer las normas con el objetivo de que en 2025 sí que no haya alerones delanteros flexibles, pero este año ya los que hay se les va a permitir. Así que esto es lo que os teníamos que comentar con respecto a esto, y vamos a hablaros acerca del equipo Red Bull, porque hay mucha gente que está dudando al respecto sobre esto, y es que Red Bull se ha presentado sin las mejoras que llevaron en Hungría en cuanto a la tapa motor. El resto de mejoras que llevaron bastante también Red Bull sí que se mantendrán claramente, pero en cuanto a la tapa motor está la tapa motor antigua, la que llevó Checo Pérez, que recordad que Checo Pérez no pudo utilizarlo. Fijaros que aquí se aprecia el hombro, ¿no?, que ha regresado, y así están los dos monoplazas actualmente. Esto es un paso atrás de Red Bull, esto es que hayan fallado, esto es lo que estoy viendo en redes sociales de mucha gente decir, de definitivamente las mejoras que llevó Red Bull no fueron las más correctas, no fueron las más positivas y no ha dado el rendimiento que ellos esperaban. No es así, en este caso esto ya se informó que así iba a ser. La tapa motor nueva que introdujeron, que era un cambio visual muy grande y que se veía además muy claramente, porque como solo tenían para un coche, pues se pudo ver entre la diferencia entre Verstappen y Checo, era circuit specific, ya lo especificaron, nunca mejor dicho, en el documento oficial de la FIA. Era en los circuitos de alta carga aerodinámica cuando esa tapa motor la van a llevar. En los circuitos de baja, como es Spa, regresan esos hombros a los dos monoplazas en este caso. ¿Por qué? Al final estos hombros lo que hacen es conducen muy bien el aire, pero no generan tanta carga aerodinámica. Por eso en los circuitos de baja carga aerodinámica es perfecto, porque te conduce el aire y no te estás generando resistencia ni carga aerodinámica, pero en los circuitos de alta carga aerodinámica, como es Hungría, sí que era necesario, porque al no conducirte el aire llega todo de lleno al ala viga y al alerón trasero y generas más carga aerodinámica. Al menos esa es la especificación que dijo Red Bull de ese beneficio que tenían con las mejoras, y es por lo que en este circuito no lo llevan, porque es de baja carga aerodinámica. Pero sí que es verdad que no dio tanto rendimiento como ellos esperaban, porque es que hablaron muchísimo, se hablaba de si era la mejora más importante de Red Bull. Verstappen llegó a decir que era muy importante que funcionase y no fueron el coche más rápido ahí, y Checo sin las mejoras también tuvo al final buen ritmo en carrera, así que quiero decir que no se notó demasiado, y esto también es confirmado por el propio Helmut Marko. Todo el fin de semana fue difícil. Por ejemplo, el sábado perdimos la pole por solo 46 milésimas, lo que molestó mucho a Verstappen, porque también esperaba que las mejoras del coche nos pusieran 2 décimas por delante de la competencia. Sin embargo, ese no fue el caso. Terminamos en quinta posición el domingo, aunque no debemos olvidar que, en términos de velocidad pura, estábamos detrás de McLaren. La actualización mencionada, sin duda, ha aportado una mejora, pero quizá no tanto como esperábamos. Otro equipo que llevó mejoras en el pasado Gran Premio de Hungría, y como ya comentó Charles Leclerc, en el día de ayer os trajimos sus palabras, Bélgica es crucial para identificar los problemas, fue el equipo Ferrari. ¿Por qué es crucial Bélgica para identificar los problemas? Bueno, pues porque sabemos que están sufriendo de porpoising. En el pasado fin de semana no lo sufrieron, no sufrieron ese rebote, pero porque en Hungría al final, al ser un circuito de menor velocidad, no lo alcanzas, pero sí que Ferrari teme mucho lo que pueda ocurrir este fin de semana, porque podría ser que vuelvan a tener mucho rebote, porque parece ser que no van a utilizar la especificación de Imola, que eso es lo que también hicieron en Silverstone, sino que van a utilizar la especificación que llevaron en el pasado fin de semana en Hungría, que recordad que llevaron un suelo modificado, que era la última especificación, la de España, pero modificado creyendo que no iban a tener esos problemas. No lo estuvieron en Hungría, pero repito que allí no es un buen test para ver el rebote. Sí lo van a llevar este fin de semana,
Además, a ellos, por ejemplo, la lluvia les podría perjudicar bastante porque si llega a llover viernes y sábado completos, no van a poder identificar si tienen ese problema de rebote, entonces van a tener que decidir a ciegas si utilizarlo o no y luego ver en carrera. Así que por ese mismo motivo es un fin de semana complejo para el equipo Ferrari con un Frédéric Vasseur que ha hablado sobre las actualizaciones que llevó Ferrari el pasado fin de semana, las cuales ha dicho que el equipo trabajó como locos para conseguir alcanzarlas. No estaba previsto tener algo en Hungría y después de Silverstone en la fábrica hemos apretado como locos. Como digo como locos, creo que estábamos en el túnel de viento justo después de la carrera, hablando de Silverstone, para tratar de entender y para tratar de encontrar soluciones. Las encontramos y hemos podido producir 4 kits para este fin de semana y quiero mantener la misma dinámica. Creo que también es positivo para el equipo. Además es importante lo de los 4 kits porque en el pasado Gran Premio de Hungría tenían 3, si se rompía uno no habría problema, si se rompían 2 ahí sí que empezaban los problemas, así que bueno, aquí ya sí que los 2 pilotos van a poder ir un poco menos con cuidado. Toto Wolff también para este fin de semana en Bélgica tiene altas expectativas porque es verdad, lo va a comentar en las palabras que vamos a leeros ahora, pero encima llevan 5 podios consecutivos por unas cosas u otras, sobre todo el Gran Premio en el que no iban a llegar teóricamente era el pasado fin de semana de Hungría, pero al final acabó llegando pues porque Verstappen se autoeliminó de esa batalla. Bueno, pero más allá de ahí, en Bélgica además tienen expectativas de tener un mejor rendimiento y vienen en una tendencia positiva por lo que quiere acabar la primera mitad del año, que recordemos que después de esta carrera comienza el parón veraniego, que bueno, ya la mitad de la temporada ya la hemos pasado, pero ya entendéis lo que os digo, quieren acabarlo manteniendo esta trayectoria positiva. Llegamos a la última carrera antes del parón de verano con una racha de 5 podios consecutivos. Tenemos ganas de seguir con esta racha y acabar la primera mitad del año fuertes. El grupo delantero está apretado y tenemos que estar a nuestro mejor nivel, aunque nos falta un poco de ritmo en comparación con nuestros rivales. Seguimos trayendo rendimiento, estamos en una trayectoria positiva y eso es motivador. Todavía no es suficiente para luchar por las victorias y todos y cada uno de los fines de semana, pero lo hemos dejado en una posición para luchar por estar entre los 3 primeros más regularmente. Lo último a informaros es hablaros acerca del mercado de pilotos porque el secreto peor guardado que había ya en el mercado de pilotos era el futuro de Esteban Ocon, que ha sido confirmado. Esteban Ocon se une al equipo Haas, los rumores se confirman, era lo que se estaba hablando y efectivamente firma por un contrato multianual, será el compañero de equipo de Oliver Behrman además por varios años, porque no solo llegan para el 25, sino que seguro también estarán en el 26, en el próximo reglamento, que es también Ocon. El objetivo que tenía por tema de llevar los motores Ferrari es por lo que quería cambiarse a un equipo que no llevase motores Renault, aunque bueno, veremos qué es lo que ocurre al Alpine, quizá acaba llevando motores Mercedes y está en mejor posición o no, ahí veremos lo que ocurre, pero bueno, que al final Ocon no iba a continuar en Haas y se sabía que estaban muy cerca de anunciarse el futuro con el equipo Haas, ya además en las últimas horas se estaba diciendo que hoy se iba a anunciar, así que Haas lleva 2 anuncios consecutivos en casi grandes premios consecutivos, el de Behrman en Silverstone y este fin de semana de Bélgica, Esteban Ocon. El equipo Haas es uno de los primeros equipos que cierra su dupla de pilotos en la zona baja porque son de los pocos que no han ido a por Carlos Sainz y no la han estado esperando, así que han conseguido cerrar esta dupla de pilotos y dupla completamente nueva. Que la última vez que hizo esto Haas no les salió bien. Sí que es verdad que en aquella ocasión tuvieron 2 pilotos rookies, siendo uno de ellos además Mazepin, pero sí que la verdad que no les salió bastante bien. Ha habido mucha gente ya incluso antes cuando se anunció la semana pasada que Magnussen no seguía, hablando que si era una mala decisión, porque bueno, perdían a un guerrero, por así decirlo. Ocon desde luego que es un guerrero, por así decirlo también. Iba a acompañar a Oliver Behrman, que sí que debuta la próxima temporada. Desde luego que Behrman, bueno, pues va a ver también de lo peor, lo va a ver ya en su primera temporada junto a su compañero de equipo. Además han recalcado en el equipo Haas bastante que es el primer ganador de un gran premio de Fórmula 1 que va a pilotar en Haas. Y a ver, es que la etapa de Haas en Fórmula 1 pues no ha sido súper extensa, no han tenido demasiados pilotos y el mejor piloto que han tenido realmente ha sido Nico Hülkenberg. Vamos, que creo que Hülkenberg es mejor que Ocon, pero Ocon sí que ha ganado una carrera, Hülkenberg ni siquiera ha llegado al podio. Entonces, bueno, Esteban Ocon que se une al equipo, Ayao Komatsu ha hablado acerca de este fichaje, felicitándole también y agradeciéndole haber llegado al equipo Haas. Estoy encantado de haber conseguido los servicios de Ocon para Haas. Obviamente, conozco su talento desde hace mucho tiempo y nuestra historia personal se remonta a la primera carrera de Esteban en un coche de Fórmula 1 en la que yo era su ingeniero de carrera ese día
con Lotus. Por aquel entonces, Esteban demostró su talento tras una gran actuación en las categorías inferiores y acababa de ganar el Campeonato Europeo de Fórmula 3 en 2014, que se lo ganó a Verstappen, por cierto. Esteban se ha convertido en un talento consolidado en la Fórmula 1 y, por supuesto, en un ganador de grandes premios. La experiencia que aporta, no solo de su propia base de talento, sino también de trabajar para un equipo fabricante, será ventajosa para nosotros en nuestro crecimiento como organización. Era vital que tuviésemos un piloto con experiencia al lado de Berman el año que viene, pero Esteban solo tiene 27 años, todavía es joven y tiene mucho que demostrar. Creo que tenemos una pareja de pilotos hambrienta y dinámica y estoy deseando dar la bienvenida a Esteban a Haas para 2025. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que puedes hacerte miembro y nos vemos en el próximo.